Buenas tardes, compartimos nuestra oración de hoy, siguiendo con la lectura del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo y el final de las parábolas que Jesús dedica tratando de hacer entender cómo es el reino y también cuál es la predisposición o la disposición que hay que tener para recibirlo. El pasaje de hoy dice así: Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba, convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Esta parábola es muy parecida a la del trigo y la cizaña en respecto a esta necesidad de tener paciencia como Dios la tiene, de esperar al momento del juicio, de reconocernos incapaces para juzgar, para pretender arrancar la cizaña antes de tiempo o levantar la red del mar antes de que se llene y que finalmente vengan los ángeles a separar los buenos de los malos. Son expresiones que aparecen muchas veces, o los justos en medio de los malos, que aparecen muchas veces vinculadas también a este final diferente que tiene que ver en estas parábolas que veníamos escuchando, tiene que ver en que el grano de trigo es guardado en el granero, mientras que la cizaña arrancada es quemada en el fuego. En este caso se trata de separar los pescados buenos y guardarlos en una canasta o en canastas y después tirar lo que nos sirve, y allí se habla otra vez del horno ardiente. También uno puede pensar en lo que un poquito más adelante nos va a contar Mateo, esa descripción que hace Jesús en el capítulo 25 de Mateo de el juicio final, el rey que sentado separa las ovejas de los cabritos. Vengan, benditos de mi Padre, apártense, malditos. En definitiva, es esta expectativa del juicio final la que hace que tengamos que reconocer, por un lado, la paciencia que tenemos que tener respecto de las cosas que vemos que no están bien, no nos toca a nosotros ni separar ni arrancar la cizaña, pero también ver en ello, en esta paciencia de Dios, ver la oportunidad de nuestra propia conversión. En definitiva, esta pregunta que Jesús hace a los discípulos al final de todas las parábolas es: ¿comprendieron todo esto? Aquello que al principio él había dicho también: el que escucha la palabra y la entiende, la comprende. Entonces es actitudes frente al reino que veníamos viendo en estos días: escuchar la palabra, escucharla con un corazón bien dispuesto, recibir en buena tierra esta semilla, mantenernos siendo trigo bueno y no dejarnos seducir por la cizaña, que no nos vayamos convirtiendo nosotros también en cizaña, que no bajemos los brazos frente a la existencia del mal, dejando crecer también el reino, que nos convierta como comunidad y también en lo individual en un árbol capaz de dar cobijo, como aquel fruto de el granito de mostaza. Dejar que el reino sea en mi vida una levadura que, en el mejor sentido de la palabra, infecta, fermenta todo, no solo algunas actitudes religiosas, sino todo, al punto que llegamos casi al final de estas parábolas con la necesidad de poner el reino por encima de todo, reconocer en él aquello que más necesitamos, aquello que realmente o que solamente necesitamos, que es la presencia de Dios, el conocimiento de su voluntad en nuestra vida para poder ir haciéndolo realidad. Es curioso que había dicho la última parábola. En realidad hay una parábola más que ya no se refiere tanto al reino, o no se refiere en definitiva al reino, sino a esta imagen de quien se convierte en discípulo. Todo escriba convertido en discípulo del reino. Entonces la comparación que hace Jesús es con un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. En una primera mirada
Uno podría decir, está bien, Mateo le recuerda estas palabras a una comunidad que viene del judaísmo con mucha tradición, con mucha historia, pero que está conformada también por personas que vienen del paganismo y que entonces no tienen toda esa tradición y toda esa historia. La sabiduría que tienen que tener quienes escuchan la novedad del Evangelio sin renunciar a todo lo anterior, en todo caso renunciar a lo anterior en el sentido en que hay que transformar algunas cosas o algunas cosas dejan de tener sentido, y pienso en el culto, el modo del culto al que estaban acostumbrados, las prácticas que Jesús relativiza o minimiza en función de la profundización de la ley, cosas que hemos escuchado muchas veces en el Evangelio. Pero también para nosotros hoy es una invitación muy linda de reconocer nuestra tradición, nuestra historia, las cosas buenas que hemos heredado, las cosas que han sido fundamento de nuestra vida, las cosas esenciales que siempre seguirán siendo esenciales, y a la vez tener el corazón abierto a la novedad, que nunca nuestra práctica religiosa, como no sería bueno tampoco que fuera nuestra vida en ningún aspecto, pero que nunca nuestra práctica religiosa sea un simple repetir gestos, actitudes, tradiciones, ritos, sino novedad constante. El reino que está fermentando todo el tiempo, la semilla que está haciendo crecer las ramas del árbol todo el tiempo, la invitación constante a que todo lo que pueda ser un obstáculo para el reino en nuestro corazón sea descartado, rechazado, aquellos que vendieron todo para quedarse con el tesoro. Que el Señor nos permita vivir así, en constante renovación, a la luz de su palabra, alimentados por su palabra, también por los sacramentos y por nuestra capacidad de descubrir el reino a cada paso de nuestra vida, sea donde sea que estemos, que podamos ser quienes descubren y saben recibir la semilla que Dios puede sembrar, como decía en estos días, en las parábolas de la vida, en las situaciones, en los encuentros con otras personas, etcétera, que estemos siempre abiertos a descubrir cómo el reino de Dios se nos sigue revelando y nos sigue renovando. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.